Hacía tiempo que Ana y Vronsky cambiaban miradas, cansados de la erudita charla de su amigo. Al fin, Vronsky se acercó a un pequeño cuadro sin esperar a que el pintor le invitara. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué encanto! ¡Qué maravilla!, exclamaron al unísono él y Ana. ¿Qué les habrá gustado tanto?, se preguntó Mijailov, que no se acordaba ya de aquel cuadro pintado por él 3 años antes. Los sufrimientos que le había costado y los entusiasmos que despertara en él en aquellos meses que le tuvo absorbido noche y día estaban olvidados, como los olvidaba siempre apenas terminaba su obra. En cuanto a aquella, incluso le desagradaba verla y la había expuesto únicamente porque esperaba la visita de un inglés que quería comprarlo. «Es un estudio de hace tiempo», dijo. «Es admirable», afirmó Goleniskev, notándose que sentía con sinceridad la fascinación de aquel lienzo. 2 niños, al pie de un alto arbusto, pescaban con caña. El mayor acababa de tender la suya y en aquel instante, colocado detrás de un arbusto, iba sacando el hilo con atención concentrada a fin de no perder el corcho de vista. El otro, menor, tendido en la hierba y acodado en ella, con su cabecita de cabellos rubios y enmarañados, apoyada en sus manos, miraba el agua con pensativos ojos azules. ¿En qué pensaba? El entusiasmo ante aquel cuadro despertó en Mijailov la emoción de antes, pero no le placía aquel inútil sentimiento referente a algo ya pasado, y así, aunque le halagaban los elogios, trató de desviar la atención de aquel cuadro y concentrarla en un tercero. Pero Vronsky le preguntó si quería venderlo. A Mijailov, emocionado con la visita, le resultaba desagradable hablar ahora de dinero. «Está expuesto para la venta, claro», repuso con gravedad, frunciendo el entrecejo. Cuando todos los visitantes se hubieron ido, Mijailov se sentó frente al cuadro de Cristo ante Pilatos, y mentalmente se repitió lo que le dijeran, y lo que podía sobreentender en las palabras de los visitantes. Y cosa extraña, lo que tanto valor tenía para él cuando estaban presentes, perdía de pronto toda importancia ahora que mentalmente se ponía fuera del punto de vista de ellos. Ahora, mirando el cuadro con ojo de artista, adquiría la certeza absoluta de su perfección y la seguridad de su trascendencia, sentimiento que necesitaba para alcanzar aquella tensión que excluía todo otro interés y sin la cual no le era posible trabajar. No obstante, el pie de Cristo le parecía ahora algo desproporcionado. Cogió la paleta y empezó a trabajar. Mientras corregía el pie, miraba sin cesar la figura de Juan, en segundo término, y en el que no se fijaron los visitantes, pero que él sabía que era un modelo de perfección. Concluido el pie, pensó en trabajar en aquella figura, pero se sentía demasiado conmovido para poder hacerlo. No podía trabajar ni en frío ni cuando se sentía emocionado, y lo veía todo exageradamente. De la frialdad a la inspiración había solo un peldaño, y era entonces cuando le resultaba posible pintar. Hoy tuvo, pues, que abandonar el trabajo. Fue a tapar el cuadro, pero se detuvo con el paño en la mano mirando embelesado la figura de Juan. Al fin, apartó la mirada con pena, dejó caer el paño y, cansado pero feliz, volvió a casa. Vronsky, Ana y Goleniskev, de regreso, iban animados y alegres. Hablaban de Mijailov y de sus cuadros. La palabra talento, que ellos definían como una facultad natural, casi física, independiente del alma y el corazón, y con la que nombraban cuanto produjera el pintor, surgía en su charla con frecuencia, ya que necesitaban nombrar algo que no comprendían, pero de lo que deseaban hablar. Afirmaban que no se podía negar talento a Mijailov, pero que tal talento no había podido desarrollarse por falta de cultura, desgracia común a los pintores rusos. Mas el cuadro de los niños quedó grabado en su memoria, y de vez en cuando lo mencionaban de nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien logrado y qué sencillo es! Él mismo no comprende el mérito que tiene. No hay que perder la ocasión, debemos comprarlo, dijo Vronsky. Mijailov vendió el cuadro a Vronsky y aceptó hacer el retrato de Ana. El día fijado acudió y empezó a trabajar. Desde la quinta sesión, el retrato sorprendió a todos, y más que a nadie a Vronsky, no solo por el parecido con el original, sino en especial por su belleza. Asombraba el acierto con que Mijailov había sabido reproducir la peculiar belleza de Ana. Parecía necesario conocerla y amarla como yo para encontrar lo más querido e íntimo de su expresión espiritual, pensaba Vronsky, aunque en realidad solo a través de aquel retrato había conocido lo querido e íntimo de tal expresión.
pero era tan exacta que a él y a otros les parecía conocerla desde mucho antes. Tanto tiempo luchando para no hacer nada, decía Vronsky, refiriéndose al retrato de Ana que pintaba él, y este hombre la ha captado apenas la ha visto. Y aquí lo que significa la técnica. Eso se adquiere, le consolaba a Goleniskev, a juicio del cual Vronsky tenía talento y, sobre todo, la cultura que da un concepto elevado del arte. La convicción de que Vronsky tenía talento se afirmaba tanto más en Goleniskev cuanto que él mismo necesitaba elogios y apoyo moral de parte de su amigo para obtener elogios de sus ideas en artículos de prensa. Y Goleniskev opinaba que los elogios y ayuda debían ser recíprocos. Mijailov, en casa ajena y sobre todo en el palazzo de Vronsky, resultaba un hombre diferente por completo como era en su estudio. Se mostraba desagradablemente respetuoso, cual si temiera mantener amistad con gente a quien no respetaba. Trataba de excelencia a Vronsky y jamás, pese a las repetidas invitaciones de él y de Ana, se quedaba a comer cuando iba a las sesiones. Ella mostraba a Mijailov, a causa de su retrato, una profunda gratitud y le trataba más amablemente que a los otros. Vronsky iba más allá de la amabilidad y era evidente que le interesaba conocer la opinión que el pintor tenía sobre su cuadro. Goleniskev no perdía ocasión de imbuir a Mijailov las verdaderas ideas sobre el arte. Pero Mijailov era igualmente frío con todos. Ana notaba por su mirada que le agradaba contemplarla, pero él rehuía al conversar con ella. Y cuando Vronsky le hablaba de pintura, Mijailov callaba, tozudo, como igualmente calló ante el cuadro de Vronsky y ante las conversaciones de Goleniskev, que por lo que se comprendía no le interesaban en absoluto. En general, al conocer más a Mijailov le perdieron completamente la simpatía, por su carácter reservado y desagradable, casi hostil, y se sintieron todos satisfechos cuando, concluidas las sesiones, dejó de acudir al palacio, dejando un espléndido retrato en su poder. Goleniskev fue el primero en anunciar el pensamiento general de que Mijailov tenía celos y envidia de Vronsky. Si no envidia, ya que es un hombre de talento, le irrita que un cortesano, un hombre rico, un conde, pues todos esos odian estas cosas, haga sin esfuerzo especial lo mismo, sino mejor que él, a lo que ha consagrado toda su vida. Lo esencial es la cultura que él no posee. Vronsky defendía a Mijailov, pero en el fondo de su alma creía lo mismo, ya que según sus ideas, un hombre de más baja extracción que él debía necesariamente envidiarle. El retrato de Ana, una figura pintada por ambos, debía mostrar sus respectivas diferencias, pero Vronsky no las veía. Mas después de concluir Mijailov el retrato, dejó él de pintar el suyo, considerándolo superfluo. Continuaba trabajando en su lienzo de tema medieval. Él, Goleniskev y sobre todo Ana encontraban que el cuadro era excelente, porque se parecía mucho más a los cuadros célebres que el de Mijailov. Mijailov, por su parte, a pesar de que el retrato de Ana le había proporcionado momentos deliciosos, estaba más satisfecho que ninguno de que hubieran concluido las sesiones y de no estar obligado a oír las digresiones de Goleniskev sobre arte, así como de poder olvidar la pintura de Vronsky. Sabía que no era posible prohibir a Vronsky que jugase con la pintura, comprendía que éste y todos los aficionados tenían derecho a pintar cuando quisieran, pero ello le molestaba. Es imposible impedir a un hombre que haga una gran muñeca de cera y la bese. Pero si este hombre llega con su muñeca, se sienta ante dos enamorados y acaricia la figura como el enamorado a su amante, el enamorado se sentirá profundamente molesto. Este mismo sentimiento experimentaba Mijailov al ver la pintura de Vronsky, que encontraba ridícula, le producía enojo y piedad y le hacía sentirse ofendido. La pasión de Vronsky por la pintura y la Edad Media duró poco. Tenía el suficiente buen gusto en cuestión de pintura para advertir que era mejor no continuar. Presentía vagamente que los defectos del lienzo, no muy visibles al principio, serían horribles si llegaba al final. Le pasó lo mismo que a Goleniskev, quien comprendía en el fondo que no tenía nada que decir y que se engañaba con la idea de que su pensamiento no estaba maduro y que debía desarrollarlo y elegir materiales. Pero ello irritaba y fatigaba a Goleniskev, mientras que Vronsky no se engañaba ni atormentaba, y sobre todo no se irritaba contra sí mismo. Con su decisión característica, dejó de pintar sin explicarlo ni tratar de justificarse. Pero sin tal ocupación, su vida y la de Ana, que estaban extrañada del desengaño de Vronsky, le pareció tan monótona en la ciudad italiana
que encontró de pronto el palacio tan viejo y sucio, tan desagradables las manchas de las cortinas, las grietas del suelo y el yeso desconchado de las cornisas, y le resultó tan ingrato tratar siempre a Goleniskev, al mismo profesor italiano y al mismo viajero alemán, que experimentaron una imperiosa necesidad de cambiar de existencia y decidieron regresar a Rusia. Vronsky quería dividir las propiedades con su hermano, y Ana deseaba ver a su hijo. Se proponían pasar el verano en la gran propiedad de la familia Vronsky. Levin llevaba casado más de 2 meses. Era feliz, pero no tan completamente como había esperado. A cada momento le salía al paso una decepción de sus antiguas ilusiones, o bien encontraba en otro un encanto inesperado. Aunque dichoso, veía al hacer vida familiar que ésta era muy diferente de lo que él había creído. Experimentaba lo que un hombre que, admirando primero los suaves movimientos de una barca en un lago, entrara luego él mismo en la embarcación. Veía que había poco tiempo para estar inmóvil sobre las aguas, que había que pensar, sin olvidarlo ni un momento, en el rumbo, que no podía tampoco echar en olvido que debajo había agua, que era preciso remar, y que las manos, no acostumbradas, sentían dolor, y en fin, que lo que es muy fácil de ver, resulta difícil de hacer aunque sea agradable. De soltero, ante la vida conyugal de los otros, con sus pequeñas miserias, sus disputas y celos, Levin se limitaba a sonreír con ironía desde el fondo de su alma. Pensaba que en su futura vida de casado no solo no podría haber nada parecido, sino que incluso creía que sus formas exteriores habían de ser en todo distintas a las de los demás. Y de pronto, en vez de esto, resultaba que su vida de casado no solo no se organizaba de un modo peculiar, sino que se componía precisamente de aquellas mismas pequeñeces que tanto despreciara antes, y que ahora, contra su deseo, adquirían una importancia extraordinaria. Ahora veía que su solución no era empresa tan fácil como antes le había parecido. Aunque pensaba conocer muy bien la vida familiar, él, como todos los hombres, no la imaginaba sino como un goce del amor no obstaculizado por nada, y del que debían apartarse todas las pequeñas preocupaciones. Según él, una vez hecho su trabajo, debía descansar en la dicha del amor. Kitty debía ser amada y nada más. Pero Levin olvidaba, como todos los hombres, que ella también tenía que trabajar, y le sorprendía que aquella gentil y poética Kitty pudiera, no ya en las primeras semanas, sino en los primeros días de su vida conyugal, pensar, acordarse y preocuparse de manteles, muebles, colchones para los huéspedes, bandejas, comidas, etc. Ya de novios le había impresionado la firmeza con que Kitty se había negado a hacer el viaje al extranjero, prefiriendo ir al campo, como si pensara ya en algo que era preciso hacer, y pudiese, aparte del amor, pensar en otras cosas. Esto le ofendió entonces y ahora le ofendía, su preocupación por detalles materiales a los que él no daba ninguna importancia. Y Levin, que la amaba, aunque burlándose de su esposa por todo ello, no podía dejar de admirarla. Sonreía al verla colocar muebles llevados de Moscú, arreglar de un modo personal y nuevo su habitación común, colgar las cortinas, ordenar las habitaciones destinadas en el futuro a los invitados y a Dolly, aderezar el cuarto de su nueva doncella, encargar la comida al viejo cocinero, discutir con Agafia Mikhailovna, retirándole la custodia de las provisiones. Observaba cómo el viejo cocinero sonreía admirado, cómo Agafia Mikhailovna movía la cabeza cariñosa y pensativa ante las nuevas disposiciones de la joven señora referentes a la despensa, y encontraba gentilísima a Kitty cuando entre risas y lágrimas decía que la doncella macha, acostumbrada a considerarla una señorita, no la obedecía. Levin sonreía entre divertido y extrañado, pero a pesar de todo, le parecía que habría sido mejor que su joven esposa no se ocupara de aquellas cosas. No comprendía Levin lo que representaba para ella el cambio que se había producido en su vida, el hecho de que antes, cuando estaba en su casa, si quería col con cas o bien bombones, no podía conseguir a veces ni una cosa ni otra, y que ahora le fuese posible encargar todo lo que quería, comprar montañas de bombones, gastar cuando se le antojaba, comer coles con cas o bombones a su gusto y hacer traer los dulces que le gustasen. Ahora Kitty pensaba con alegría en la llegada de Dolly con los niños, sobre todo porque encargaría para estos sus golosinas preferidas, mientras Dolly podría apreciar el nuevo orden que reinaba allí. Sin saber por qué, los quehaceres de la casa le interesaban en extremo. Sintiendo por instinto la proximidad de la primavera y sabiendo que aún habría días de mal tiempo, arreglaba su nidito lo mejor que podía, apresurándose a construir y a aprender cómo había que construir. La preocupación de Kitty por las cosas pequeñas del hogar,
Tan distinta al elevado ideal de felicidad que Levin se había formado al principio de su matrimonio, era uno de sus desengaños. Pero la gentileza con que ella se entregaba a tales ocupaciones, sin que Levin comprendiera por qué, aunque le encantaba, constituía a la vez uno de los atractivos de su nueva vida. Otra decepción mezclada de encanto eran las discusiones. Levin no había imaginado nunca que entre su mujer y él pudiera haber otras relaciones que las dulces y amorosas, y de pronto, desde los primeros días de su casamiento, desde que ella le dijo que él no la quería, que solo se quería a sí mismo, lo que afirmaba llorando y agitando las manos con desesperación, empezaron entre ellos las disputas. La primera se produjo un día en que Levin había ido a la granja nueva, queriendo volver por el atajo se extravió y estuvo ausente media hora más de lo esperado. Volví a casa pensando en ella, en su amor, en su dicha, y cuanto más se acercaba, más ternura sentí hacia Kitty. Al entrar corriendo en la habitación, henchido de tales sentimientos, más vivos aún que el día en que se dirigiera a casa de los Sherbaski a pedir su mano, la halló inesperadamente seria, como no la viera nunca. Intentó besarla, y ella le rechazó. ¿Qué te pasa? Traes muchas ganas de fiesta, repuso ella queriendo aparecer tranquila y mordaz. Pero apenas abrió la boca, las reconvenciones dictadas por unos celos absurdos, todo lo que la había atormentado durante aquella media hora que había pasado sentada a la ventana, brotó como un torrente en sus palabras. Solo entonces comprendió Levin lo que no comprendiera antes, cuando la sacó de la iglesia después de la boda, es decir, que no solo Kitty era algo muy suyo, sino que él mismo no sabía dónde terminaba ella y empezaba él. Lo comprendió por el doloroso sentimiento de escisión que experimentó en aquel instante. Primero se ofendió, pero enseguida después se dijo que no podía ofenderle que Kitty fuera una parte de sí mismo. Experimentó al principio lo que un hombre que, sintiendo un violento golpe por detrás y volviéndose enojado y anheloso de venganza en busca del agresor, halla que él mismo se ha lastimado por descuido. No tiene contra quién volverse y le es preciso calmarse y soportar el dolor. Nunca en los días que siguieron había de experimentarlo tan vivamente, pero entonces tardó mucho en recobrar su tranquilidad. Ahora debía justificarse y mostrar a Kitty su error, pero hacerlo significaba enfadarla más aún, aumentando la separación que motivaba su pena. Su natural impulso le aconsejaba disculparse, pero algo más fuerte le pedía que no agravase la separación entre los dos. Quedar bajo una inculpación injusta era doloroso, pero herirla con el pretexto de justificarse lo era todavía más. Como un hombre medio dormido que sufre un dolor, quería arrancar de sí lo que le dolía, y al despertar notaba que lo que le dolía era su propio cuerpo. Debía, pues, procurar ayudar al punto dolorido a sufrir el dolor, y eso fue lo que Levin procuró. Hicieron las paces. Ella, reconociendo su culpa sin decirlo, se mostró más cariñosa aún, y ambos experimentaron en su amor una felicidad redoblada. Mas ello no impidió que tales disputas se repitiesen por los motivos más fútiles e inesperados. Sucedían a menudo, porque aún ignoraban los dos lo que era importante para ambos, y porque al principio estaban frecuentemente en mala disposición de ánimo. Si uno estaba de buen humor y otro de malo, la paz no se alteraba, pero si ambos coincidían en su mal humor, surgían disputas por motivos inconcebiblemente baladíes, hasta el punto de que luego, a veces, no podían recordar por qué habían discutido. Cierto que cuando los dos estaban de buen humor, sentían redoblada la alegría de vivir, pero con todo, aquel primer tiempo fue penoso para los dos, y durante él sintieron más fuertemente la opresión de la cadena que los ligaba. En conjunto, la luna de miel, esto es, el mes siguiente a la boda, del que Levin esperaba tanto, no solo no fue de miel, sino que quedó en el recuerdo de ambos como la época más penosa y humillante de toda su vida. Los dos procuraron tachar, en su existencia futura, todas las líneas grotescas y vergonzosas de aquellos primeros tiempos, en que ambos, pocas veces en un estado de espíritu tranquilo, no se mostraban casi nunca tal como eran. Solo al tercer mes de matrimonio, después de un viaje a Moscú, donde pasaron un mes, su vida entró en un terreno de mayor comprensión. Habían vuelto hacía poco de Moscú y estaban satisfechos de su soledad. Él, sentado ante el escritorio de su gabinete, escribía. Ella, con el vestido color lila que llevaba en los primeros días de su matrimonio, el vestido que Levin recordaba y quería especialmente, se hallaba sentada bordando en el diván de cuero que había estado siempre en el despacho del padre y el abuelo de Levin, y trabajaba en una labor de brodería inglés. Levin pensaba y escribía sin dejar de sentir la presencia de su mujer.
Los trabajos de su hacienda y la obra en que debía exponer su nuevo modo de dirigir las fincas no habían quedado olvidados. Pero así como antes tales ideas y ocupaciones le parecían insignificantes en comparación a la oscuridad que rodeaba la vida, ahora le parecían secundarias y mínimas en comparación a la vida que le esperaba inundada de radiante luz. Continuando sus trabajos, notaba que el centro de gravedad de su atención había pasado a otro objeto, y en consecuencia de ello veía las cosas con más claridad. Antes, su trabajo era para él la justificación de la vida, pareciéndole que sin él la existencia era demasiado sombría. Y ahora necesitaba el trabajo para que su existencia no fuese demasiado monótona por exceso de luz. Trabajando otra vez y releyendo lo escrito, halló con satisfacción que era un asunto del que valía la pena ocuparse. Muchos de sus pensamientos de antes le parecían superfluos y exagerados, pero muchos puntos dudosos le resultaban evidentes ahora que en su memoria repasaba nuevamente todo lo hecho en aquellos días. Escribía a la sazón un nuevo capítulo sobre las causas de la mala situación del cultivo agrícola en Rusia. Demostraba que la pobreza rusa no procedía solo del mal reparto de tierras y de la orientación equivocada, sino que contribuía a ella la civilización extranjera, adoptada de una manera anómala en los últimos tiempos en el país, sobre todo en los medios de comunicación, en los ferrocarriles, que implicaron la centralización en las ciudades, en el desarrollo del lujo y, por consiguiente, en la creación, en detrimento de la agricultura, de nuevas industrias, en la explotación exagerada del crédito y su acompañante el juego de bolsa. A su juicio, en un desarrollo normal de la riqueza de un Estado, aquellos elementos debían surgir solo cuando estuviera bien desarrollado el cultivo agrícola y elevado a condiciones normales o al menos definidas, entendiendo que la riqueza de un país debe crecer progresivamente y procurando que otras fuentes de riqueza no adelanten al cultivo agrario. En fin, creía que los medios de comunicación debían corresponder a un determinado estado de la agricultura, y que dado el mal sistema ruso de explotar el campo, los ferrocarriles, resultado de una necesidad política y no económica, llegaron antes de tiempo, y en lugar de ayudar al cultivo agrícola, como se esperaba, y provocar el desarrollo de las industrias y el crédito, lo habían paralizado. Sostenía que así como el desarrollo parcial y prematuro de una parte del organismo animal estorbaría el normal crecimiento, así en Rusia el desarrollo de la riqueza general lo habían perjudicado el crédito, los transportes, el aumento industrial, sin duda necesarios en Europa, pero inoportunos en Rusia, donde no habían causado más que perjuicios, eliminando lo esencial y corriente, que era la organización de la agricultura. Mientras Levin escribía, Kitty pensaba en la poca espontánea amabilidad con que su marido había tratado al joven príncipe Sharsky, que en Moscú se había permitido cortejarla con tan escaso tacto el día antes de marchar. Tiene celos, pensaba. Dios mío, qué tonto es y qué encantador. Celos. Si supiera que todos son para mí tan indiferentes como Pedro el cocinero, se decía, mientras miraba la nuca y el cuello rojo de Levin. Siento mucho interrumpir su trabajo, pero ya tendrá tiempo de volver a él. Quiero verle la cara. ¿Se molestará si le miro? Quiero que se vuelva. Vuélvete, vuélvete, lo quiero. Y Kitty abrió más los ojos para aumentar el efecto de su mirada. Sí, todo eso se lleva el juego y produce una falsa apariencia de prosperidad, murmuró Levin, dejando de escribir, y notando que Kitty le miraba, sonrió. ¿Qué? Preguntó levantándose. Se ha vuelto, pensó ella. Nada, quería que volvieras la cabeza, dijo en voz alta, y mirándole y tratando de averiguar si estaba descontento de que le hubiera interrumpido el trabajo. Qué bien estamos aquí los dos. ¿Quién me lo hubiera dicho? Repuso él, acercándose a su esposa con sonrisa radiante de felicidad. Yo también me siento muy a gusto, repuso ella. No quiero ir a ningún sitio, y menos a Moscú. ¿Qué pensabas? Preguntó Levin. Pensaba... Pero no, anda, trabaja, no te distraigas, respondió Kitty frunciendo los labios. Además, yo también tengo que cortar unas piezas. Y comenzó a hacerlo con las tijeras. Dime lo que pensabas, insistió él, sentándose a su lado y mirando el movimiento de las tijeras. ¿En qué? En Moscú, en tu nuca. ¿En pago de que poseo esta felicidad? Es demasiado hermoso para ser natural, dijo Levin besándole la mano. Creo lo contrario. Lo natural es siempre lo mejor. Te sale un rizo por aquí, dijo Levin, volviendo suavemente la cabeza de Kitty. ¿Ves? Pero no, estamos trabajando y... Mas ya no hicieron nada,
y cuando Kuzma entró anunciando que el té estaba servido, se separaron bruscamente como dos culpables. ¿Han venido los criados de la ciudad?, le preguntó Levin a Kuzma. Ahora mismo. Están arreglando las cosas. Vuelve pronto, dijo Kitty. Si no, leeré sola el correo. Luego podemos tocar el piano a 4 manos. Una vez solo, guardando sus papeles en una cartera nueva, comprada por Kitty, fue a lavarse las manos en un nuevo lavabo y con nuevos efectos de tocador que también con ella habían aparecido. Levin sonreía sus pensamientos y a la vez movía la cabeza con reproche. Le atormentaba una sensación parecida al remordimiento. En su vida, ahora, había algo vergonzoso, afeminado. No está bien vivir así, pensaba. En casi 3 meses no he hecho nada. Hoy me puse por primera vez a trabajar y apenas empecé lo dejé. Hasta descuido mis ocupaciones diarias. Nunca visito la finca a pie ni a caballo. Unas veces por mí, otras por ella. Jamás dejo sola a Kitty, creyendo que va a aburrirse. Y cuando pienso que antes suponía que la vida de soltero no valía nada y que la verdadera empezaba con el matrimonio, pero en 3 meses transcurridos jamás he vivido de manera tan ociosa e inútil. Esto es imposible. Hay que empezar a trabajar. Claro que ella no es culpable. No puedo reprochárselo. Yo debía ser más firme, defender mi libertad masculina. Si no, me acostumbraré a esto. Pero ella no tiene la culpa, se repetía. Mas a un hombre descontento le es difícil no culpar de algo a los demás, y sobre todo al más próximo, el motivo de su descontento. Y Levin se decía que Kitty no era culpable. Es imposible que ella sea culpable de nada, sino su educación superficial y libre. Aquel tonto de Charsky, ya sé que ella quería atajarle, pero no pudo. Y concluía, si fuera del interés de la casa, y este es innegable que lo tiene, aparte de sus vestidos y su brodería inglés, Kitty no se interesa seriamente ni por los asuntos propios, ni por la economía doméstica, ni por los campesinos, ni por la música, a pesar de que es entendida en ella, ni por la lectura. No hace nada y está completamente satisfecha. Y Levin la censuraba en el fondo de su alma sin comprender aún que Kitty se preparaba para aquel periodo de actividad en que sería a la vez esposa y dueña de casa, y habría de cuidar, nutrir y educar a sus hijos. No comprendía que ella sentía esto por instinto, y que al prepararse para aquel tremendo trabajo, no reconvenía los felices momentos de despreocupación y de dicha de amar que gozaba ahora, mientras construía alegremente su futuro nido. Cuando Levin subió, su mujer estaba ante un nuevo samovar de plata y un servicio de tazas también nuevo. Había hecho sentar a Agafia Mikhailovna ante la mesita de té y leía una carta de Dolly, con la que cruzaba continua y frecuente correspondencia. «¿Ve? Su señora me ha hecho sentarme con ella», dijo Agafia Mikhailovna, sonriendo amistosamente a Kitty. Y en las palabras de la anciana, Levin leyó el final del drama desarrollado últimamente entre ambas mujeres. Veía que, a pesar del dolor ocasionado por Kitty a Laia al quitarle las riendas del gobierno doméstico, ella había vencido al fin, consiguiendo hacerse querer. «Toma, aquí hay una carta para ti», dijo Kitty tendiéndole una llena de faltas ortográficas. «Es de una mujer, al parecer aquella de tu hermano. No la he leído, y esta es de mi familia. Dolly ha llevado al baile infantil de casa de Sarmatsky a Grisha y a Tania. Tania vestía de marquesa». Levin no la escuchaba. Sonrojándose, tomó la carta de María Nikolaevna, la examante de su hermano Nicolás. En su primera carta, ella le dijo que Nicolás la había echado a la calle sin culpa, añadiendo con tierna ingenuidad que, aunque vivía en la miseria, no pedía ni deseaba nada, atormentándola solo el pensamiento de que Nicolás, a causa de su decaída salud, fuera cada día peor, y pedía a Levin que se preocupase por él. Ahora decía otra cosa. Había encontrado a su hermano en Moscú, se habían unido de nuevo y habían marchado a una capital de provincia en donde Nicolás había hallado un empleo. Últimamente había, sin embargo, discutido con el jefe y había tomado la decisión de trasladarse de nuevo a Moscú, pero había enfermado en el camino y era muy poco probable que pudiera reaccionar. Siempre se acuerda de usted y además no tenemos ya dinero. Mira lo que Dolly dice de ti, empezó Kitty sonriente. Pero de pronto se detuvo, observando el cambio en la expresión del rostro de su esposo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi hermano Nicolás se está muriendo. Tengo que irme. ¿Cuándo? Mañana. ¿Puedo ir contigo? ¿Para qué, Kitty? Dijo Levin con reproche. ¿Para qué?
repuso ella, ofendida por la desgana con que Levin acogía su ofrecimiento. ¿Acaso no puedo ir? ¿Es que voy a estorbarte? Yo me voy porque mi hermano se muere, pero tú. Lo mismo que tú. En un momento tan grave para mí, ella no piensa más que en que se aburrirá sola, se dijo Levin, y este pensamiento le llenó de aflicción. Es imposible, dijo severamente. Agafia Mikhailovna, previendo una disputa conyugal, dejó la taza y salió. Kitty no la vio siquiera. El tono de las últimas palabras de su esposo la ofendía, en especial porque era evidente que él no daba ninguna importancia a lo que ella decía. Pues yo te digo que si te vas, me voy contigo por encima de todo, insistió con irritada precipitación. ¿Por qué dices que es imposible? ¿Por qué lo es? Porque tengo que ir Dios sabe dónde, por Dios sabe qué caminos, pernoctando en las posadas. Me estorbarás, dijo Levin, procurando conservar su sangre fría. No estorbaré, no necesito nada especial. Donde tú estés, puedo estar yo. Además, está allí esa mujer con la que no puedes intimar. No sé nada y no quiero saber nada de nadie. Solo sé que mi cuñado se muere, que mi marido se va y que yo voy con él para... Kitty, no te enfades, pero este asunto es grave y me enoja que confundas un sentimiento de simpatía con el afán de no quedar sola. Si temes aburrirte sola aquí, vete a Moscú. ¿Lo ves? Siempre me atribuyes pensamientos viles y bajos, repuso Kitty, irritada, llorosa y ofendida. No he pensado en nada de eso. Solo sé que mi deber es acompañar a mi marido en sus penas. Pero tú quieres ofenderme adrede no quieres entenderme. Es horrible. Soy un esclavo, exclamó Levin, levantándose sin poder reprimir su enfado, pero inmediatamente comprendió que se hacía daño a sí mismo. Entonces, ¿por qué te has casado? Para arrepentirte, bien podías haber seguido libre, repuso ella, y levantándose de un salto, corrió al salón. Cuando él la siguió, Kitty lloraba. Él trató de calmarla, buscando palabras que, si no lograran convencerla, la tranquilizaran al menos, pero ella no le escuchaba ni aceptaba ninguno de sus argumentos. Levin se inclinó, cogió su mano, que se le resistía, y la besó. Besó sus cabellos, la mano otra vez. Ella continuaba callando. Pero cuando él le cogió la cabeza con ambas manos y dijo «Kitty», ella, repentinamente, se serenó, lloró un poco y ambos hicieron las paces. Resolvieron ir juntos al día siguiente. Levin aseguró a su mujer que creía que ella solo deseaba ir para ser útil y admitió que la presencia de María Nikolaevna junto a su hermano no representaba ninguna inconveniencia. Pero en el fondo, Levin estaba descontento de Kitty y de sí mismo. De ella, porque no había sabido aceptar el dejarle marchar solo cuando así le convenía. Y qué extraño le era pensar que él, que hacía tan poco tiempo no osaba aún creer en la felicidad de que ella pudiera amarle, ahora se sentía desgraciado porque le amaba en exceso. Y descontento de sí mismo, porque no había sabido mostrar firmeza de carácter. Además, en el fondo de su ser, no podía aceptar que Kitty tuviese que ver algo con la mujer que vivía con su hermano, y pensaba con horror en las complicaciones que podían producirse. El solo hecho de que su esposa hubiese de estar en una misma habitación con aquella mujer le hacía estremecerse de repugnancia y horror. La fonda de la capital de provincia en que estaba Nicolás Levin era una de esas fondas provincianas que se construyen según adelantos modernos, con las mejores intenciones de limpieza, confort y hasta elegancia, pero que debido al público que las frecuenta, se convierten en sucias tabernas con pretensiones de modernidad, resultando por ello aún peores que las antiguas fondas en las que nada se hacía para disimular el desaseo. Esta había llegado ya a aquel estado. En la entrada, fumando un cigarrillo, estaba un soldado de sucio uniforme que debía de ser el portero. Se veía después una escalera de hierro colado, sombría y desagradable. Un camarero de expresión desvergonzada, vistiendo un raído frac, una sala con un ramo de flores de cera cubiertas de polvo sobre la vieja mesa. La suciedad, el descuido y el polvo que reinaban por todas partes, con al lado de ello cierta presunción de modernidad que olía a estación de ferrocarril, produjeron en Levin, por contraste con su vida de recién casado, una penosa impresión,
en especial porque la impresión de falsedad que causaba la fonda no estaba en relación con lo que les esperaba. Resultó, como siempre, que después de haberles preguntado de qué precio querían la habitación, no había ninguna buena. Una de estas la ocupaba un revisor del ferrocarril, otra un abogado de Moscú, y la tercera la princesa Astafieva, que se había detenido allí de regreso de sus propiedades. Solo había disponible una sucia alcoba a cuyo lado les prometieron otra libre para la noche. Enojado contra su mujer al ver que sucedía lo que había temido, es decir, que en el momento de su llegada, cuando más preocupado estaba por la situación de su hermano, había de ocuparse de ella en vez de precipitarse hacia Nicolás, Levin la acompañó a la habitación que les destinaban. Ve, ve, dijo Kitty en voz baja y tímida, mirándole como si comprendiera su culpa. Levin salió en silencio y halló en el pasillo a María Nikolaevna, que, informada de que habían llegado, acudía sin osar entrar. Seguía igual que cuando la vio en Moscú, el mismo vestido de lana, los brazos y la garganta descubiertos y el mismo rostro bondadoso, con pecas algo más lleno que antes. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy mal. Ya no se levanta. Todo el tiempo le ha estado esperando. Pero usted, su señora... Como Levin al principio no entendió lo que la inquietaba, ella se explicó. Me iré a la cocina, murmuró. Su señor hermano estará muy contento. Ha oído hablar de la señorita y la conoce de cuando estábamos en el extranjero. Levin, comprendiendo que le hablaba de su mujer, no supo qué contestar. Vamos, vamos, dijo. Pero apenas dieron un paso, se abrió la puerta de la habitación y apareció Kitty. Levin se sonrojó de vergüenza e ira contra su mujer, que se ponía y le ponía en situación tan embarazosa. María Nikolaevna se ruborizó más aún. Sofocada, encarnada hasta saltársele las lágrimas, cogió con ambas manos las puntas de su pañuelo y empezó a arrollarlas con sus dedos rojos sin saber qué hacer ni qué decir. Primero, Levin solo vio la mirada de ávido interés con que Kitty escudriñaba a aquella mujer, a aquella terrible mujer incomprensible para ella. Pero eso solo duró un momento. ¿Qué? ¿Cómo está? Dijo Kitty, dirigiéndose primero a su marido y luego a la mujer. El pasillo no es un lugar a propósito para hablar, dijo Levin, mirando con irritación a un hombre que pasaba, muy estirado y al parecer absorto en sus preocupaciones. Entonces, pasen, indicó Kitty a María Nikolaevna, ya serena. Pero viendo el rostro espantado de su esposo, añadió, y si no, es mejor que vayan ustedes y envíen luego por mí. Volvió a su habitación y Levin fue a la de su hermano. Lo que vio allí y lo que experimentó fue muy distinto de lo que esperaba. Creía que encontraría a Nicolás en el mismo estado de confianza, propio de los tuberculosos, y que tanto le había sorprendido durante la estancia de su hermano en el campo, en otoño. Esperaba hallar los síntomas físicos de la muerte próxima aumentados, más debilidad y enflaquecimiento, pero en fin, la misma apariencia aproximada. Y suponía que había de experimentar ante su hermano el mismo sentimiento de perderlo, el mismo horror ante la muerte que antes notara, aunque en mayor grado. En la habitación, pequeña y sucia, cubiertas de salivazos sus paredes pintadas, se oía hablar tras el delgado tabique. En la atmósfera impregnada de olor a suciedad, sobre la cama, separada de la pared, había un cuerpo cubierto con una manta. Una de las manos de este cuerpo, y unida de un modo incomprensible al antebrazo igualmente delgado en toda su longitud, estaba sobre la manta. La cabeza descansaba de lado en la almohada. Levin veía los cabellos, ralos y cubiertos de sudor, sobre las sienes y la frente, lisa, que parecía transparente. Es imposible que ese terrible cuerpo sea mi hermano Nicolás, pensó, pero acercándose más, le vio el rostro y se disiparon sus dudas. A pesar del horrible cambio del semblante, le bastó a Levin contemplar los vivos ojos que Nicolás alzó para mirar al que entraba, le bastó observar un leve movimiento bajo los bigotes para comprender la terrible verdad, que aquel cuerpo muerto era su hermano vivo. Los brillantes ojos se posaron con seriedad y reproche en el hermano, que acababa de entrar, y al punto se estableció entre ambos una interna comunicación. Levin, en aquella mirada, percibió un reproche y le remordió su propia felicidad. Cuando Constantino le cogió la mano, Nicolás sonrió. Era una sonrisa débil, apenas perceptible, y no obstante la sonrisa, la severa expresión de sus ojos no cambió. No esperarías encontrarme así, dijo con dificultad.
Sí, no, respondió Levin sin hallar palabras. ¿Por qué no me avisaste antes? Quiero decir, en mi boda, pregunté por ti en todas partes. Hablaba por no callar, pero no sabía qué decir. Su hermano no le respondía nada, mirándole con fijeza y esforzándose evidentemente en penetrar en el sentido de cada palabra. Levin dijo a su hermano que su mujer había llegado con él. Nicolás manifestó su alegría, pero arguyó que temía hacerla pasar dado el estado en que se encontraba. Hubo un silencio. De pronto, Nicolás se movió y empezó a decir algo. Por la expresión de su rostro, Levin creyó que iba a oír algo significativo e importante, pero su hermano solo habló de su salud. Culpaba al médico y lamentaba que no estuviese allí cierto célebre doctor moscovita, y Levin comprendió, por aquellas palabras, que Nicolás albergaba esperanzas aún. Aprovechando el primer silencio, Levin se levantó para librarse por un instante de aquel sentimiento penoso y dijo que iba a llamar a su mujer. Bueno, diré que hagan un poco de limpieza. Aquí todo está sucio y lleno de mal olor. Macha, arregla esto, dijo el enfermo con dificultad. Y cuando lo hayas arreglado, vete, añadió, mirando interrogativamente a su hermano. Levin no contestó. Se paró en el pasillo. Había dicho a Nicolás que iba a traer a Kitty, pero ahora, comprendiendo lo que sentía, decidió, al contrario, tratar de persuadirla de que no entrara en el cuarto del enfermo. ¿Para qué ha de atormentarse como yo? Se dijo. ¿Cómo está? Preguntó Kitty con aterrorizado semblante. Es terrible. ¿Por qué has venido? Dijo Levin. Ella calló unos momentos, mirándole con timidez y compasión, luego, acercándose a él, le cogió por el codo con ambas manos. Acompáñame allí, Costia. Los dos soportaremos mejor el dolor. Solo te pido que me lleves y te vayas. Comprende que verte a ti sin verle es doblemente doloroso. Allí quizá podré seros útil a ti y a él. Te suplico que me lo permitas, rogó a su marido como si la dicha de su vida dependiera de aquello. Levin hubo de consentir, y repuesto y olvidando por completo a María Nikolaevna, se dirigió con Kitty al cuarto de su hermano. Andando con paso ligero, sin cesar de mirar a su marido y mostrándole su rostro animoso y lleno de piedad, Kitty entró en la alcoba del enfermo y, volviéndose suavemente, cerró la puerta sin ruido. Siempre silenciosa, se aproximó al lecho donde aquél yacía y se puso de modo que él no necesitase volverse para verla. Tomó con su mano joven y fresca la enorme manaza de él, se la apretó con aquel calor con que saben hacerlo las mujeres, calor que expresa compasión sin ofender, y empezó a hablar al doliente. Nos vimos en Soden, pero no fuimos presentados, dijo. ¿No pensaría usted entonces que iba a ser hermana suya? ¿Y usted? ¿Me habría reconocido? Preguntó él, iluminado su rostro por una sonrisa. En el acto. Ha hecho muy bien en avisarnos. No pasaba día sin que Costia me hablase de usted y se preocupase por su estado. La animación del enfermo duró poco. Apenas ella concluyó de hablar, el rostro de Nicolás recobró su expresión severa y de reproche, la expresión de la envidia del moribundo a los que quedan vivos. Temo que no esté usted bien aquí, dijo Kitty, volviéndose y examinando la habitación con rápida mirada. Hay que pedir otro cuarto al dueño de la fonda. Debemos estar más cerca, dijo a su marido. Levi no podía mirar con calma a su hermano ni permanecer tranquilo en su presencia. Al entrar en la alcoba del paciente, sus ojos y su atención se nublaban y no lograba ver ni comprender los detalles del estado de Nicolás. Notaba el terrible olor, veía la suciedad y el desorden, su actitud, sus gemidos, pero tenía la sensación de que no podía hacer nada. No se le ocurría, para ayudarle, la idea de estudiar cuidadosamente el estado de su hermano, de observar cómo se hallaba bajo la manta el cuerpo del enfermo, cómo tenía dobladas sus enflaquecidas piernas y espaldas, a fin de hacerle adoptar una posición que le aliviara en algo los sufrimientos. Cuando pensaba en estos detalles, un escalofrío le recorría hasta la médula. Estaba persuadido de que era imposible hacer nada, ni para prolongar la vida de Nicolás, ni para atenuar sus sufrimientos. El enfermo adivinaba el sentimiento de su hermano, su conciencia respecto a la inutilidad de toda ayuda, y se irritaba, cosa que apenaba doblemente a Levin. Estar en el cuarto del enfermo le atormentaba, y no estar en él le parecía peor aún. No hacía, pues, más que entrar y salir bajo diferentes pretextos, sintiéndose incapaz de quedarse solo.
Kitty sentía, pensaba y obraba muy diversamente. El enfermo había despertado en ella compasión, y la compasión produjo en su alma de mujer un sentimiento que nada tenía que ver con el de repugnancia y horror que había despertado en su marido, y que se expresaba en la necesidad de obrar, enterarse con todo detalle del estado del paciente y hacer lo posible para ayudarle. No dudando de que debía hacerlo, no dudaba tampoco de la posibilidad de realizarlo, y enseguida puso manos a la obra. Los detalles cuyo pensamiento aterraban a su marido ocuparon desde el primer momento la atención de Kitty. Envió a uno a buscar al médico, envió a otro a la farmacia, mandó a la criada que venía con ella y a María Nikolaevna barrer el suelo, limpiar el polvo y fregar. Por su parte, no se quedaba tampoco atrás, limpiaba un objeto, ponía en orden otro, arreglaba las ropas bajo la manta. Por orden suya se sacaban cosas de la habitación del enfermo y se llevaban otras de más utilidad. Entraba ella misma en la habitación sin preocuparse de hallar clientes en el pasillo. Traía a la alcoba del enfermo sábanas, toallas, almohadas, camisas, y otras veces, ya usadas, las sacaba de ella. El criado que servía la comida a los ingenieros en la sala común acudía a veces a la llamada de Kitty con irritado semblante, pero no podía desatender las órdenes que ella le daba, porque lo hacía con tan suave insistencia que no se la podía desobedecer. Levin no la aprobaba, ni creía que lo que hacía fuera útil para el paciente. Sobre todo, temía que su hermano pudiera enojarse. Pero Nicolás permanecía sosegado, si bien algo confuso, y seguía con interés las idas y venidas de su cuñada. Al volver de casa del médico, a donde le enviara Kitty, Levin halló que estaban, por orden de la joven, mudando de ropa al enfermo. Su tronco largo y blanco, con salientes omóplatos y prominentes costillas, estaba al descubierto, y María Nikolaevna y el criado luchaban inútilmente por colocar las mangas de la camisa en el flaco brazo, caído contra la voluntad del enfermo. Kitty, al entrar Levin, cerró con precipitación la puerta. No miraba al enfermo, pero cuando éste volvió a gemir se acercó a él. «Vamos», dijo. «No se acerque, yo mismo», repuso él irritado. Kitty comprendió que Nicolás se avergonzaba de aparecer desnudo en su presencia. «No le miro, no», repuso ella arreglándole la manga. «María Nikolaevna, pase allí y póngale de ese lado», añadió. «Ve, por favor, a mi cuarto y trae un frasco que hay en el saquito, en el bolsillo del lado», dijo a su marido. «Entretanto, terminarán de limpiar aquí». Al volver con el frasco, Levin halló al enfermo ya en la cama. Todo a su alrededor tenía otro aspecto. El olor desagradable había sido sustituido por el de una mezcla de perfume y vinagre que Kitty, sacando los labios e hinchando sus encarnadas mejillas, esparcía a través de un tubito por la habitación. En ningún sitio había ya polvo. Al pie del lecho se veía una alfombra. En la mesa estaban ordenados los frascos, la botella y la ropa necesaria, bien plegada, así como la brodería inglés que trabajaba Kitty. En otra mesa había agua, medicamentos y una bujía. Lavado y peinado, entre las sábanas blancas y los almohadones mullidos, vistiendo la camisa limpia con cuello blanco del que salía su garganta delgadísima, el enfermo descansaba mirando a Kitty fijamente, con una expresión llena de renovada esperanza. El médico, a quien Levin halló en el casino, no era el que hasta entonces atendiera a Nicolás, y del que éste se sentía descontento. El nuevo médico aplicó el fonendoscopio, escuchó la respiración del enfermo, meneó la cabeza, prescribió una medicina insistiendo con especial meticulosidad en el modo de administrarla, y después ordenó el régimen a observar. Aconsejó huevos crudos o apenas pasados por agua, y agua de Selt con leche recién ordeñada, a una determinada temperatura. Cuando el médico se fue, Nicolás dijo a su hermano algo de lo que éste solo percibió las últimas palabras. «Tu Katia». Pero en la mirada de Nicolás, Levin comprendió que el enfermo la estaba alabando. Enseguida Nicolás hizo venir a su lado a Katia, como él la llamaba. «Katia», dijo, «me siento mucho mejor. Con usted me habría curado hace tiempo. Estoy muy bien». Le tomó la mano y fue a llevarla a sus labios, pero temiendo que ello la desagradase, desistió de su propósito y soltándole la mano se limitó a acariciarla. Kitty, con ambas manos, estrechó la del enfermo. «Ahora póngame del lado izquierdo y váyanse a dormir», dijo Nicolás. Nadie le entendió excepto Kitty, y lo comprendió porque estaba en todo momento con la atención puesta en las necesidades del enfermo.
Ponle del otro lado, dijo a su marido. Siempre duerme de ese. Ayúdale. Llamar a los criados es desagradable y yo no puedo. ¿Usted no puede hacerlo? Preguntó a María Nikolaevna. Le tengo miedo, repuso la mujer. Pese al horror que inspiraba a Levin enlazar aquel cuerpo terrible y asir bajo la manta aquellos miembros cuya delgadez le asustaba, animado por el ejemplo de su mujer y con una decisión en el rostro que ella no le conocía, introdujo las manos entre las ropas y cogió a su hermano. A despecho de su fuerza extraordinaria, le asombró el peso de aquellos miembros sin vida. Mientras le volvía al otro lado, sintiendo en torno a su cuello aquel brazo delgado y enorme, Kitty, rápidamente, sin que lo notasen, volvió la almohada, la sacudió y arregló la cabeza y cabellos del enfermo, que otra vez se le pegaban a las sienes. Nicolás retuvo en su mano la de Levin, y éste notó que su hermano quería hacer algo con ella, llevándola no sabía dónde. Le dejó hacer, con el corazón estremecido. Nicolás llevó la mano de su hermano a la boca y la besó. Agitado por los sollozos y sin fuerzas para hablar, Levin salió de la habitación.